Buena gente, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy vamos a estar visitando la Siesta del Fauno, acompañados por Ernesto Romeo. Y vamos a estar aprendiendo la historia y probando uno de los sintetizadores más importantes de la historia de la música. Y ya que hablamos de música, tengo que agradecerles a la gente de Bwizard, el patrocinador de este video. Es una aplicación muy fácil de usar que sirve para descargar música y usarla de manera personal y offline. Es muy fácil de usar, simplemente venimos acá al mundito y elegimos una playlist. Yo, por ejemplo, esta semana voy a hacer este tutorial de Obertura 777, la selecciono y lo agrego a la lista de descargas. Cliqueo añadir a la lista, ingreso convertir y muy rápidamente ya podemos disponer del archivo de audio para lo que queramos. Bien, gracias Bwizard y continuamos con el video. ¿Qué nos podés contar de Bueno, es el historia? primer sintetizador que se comercializó, digamos, el primer sintetizador producido en serie. En 1965, Robert Moog comienza a fabricar módulos a pedido, pero son un catálogo ya definido de módulos básicos para la síntesis electrónica analógica con control por voltaje en lo que serían los módulos principales que conocemos hoy de los sintetizadores, que son el oscilador, el filtro y el amplificador. O sea, Moog básicamente plantea el esquema VCO, VCF, VCA como el núcleo de los módulos fundamentales con control por voltaje, dando inicio a la era de la síntesis moderna. Con este tipo de sintetizadores se hicieron las primeras grabaciones en discos y termina de cobrar fama a partir del disco Switched on Bach de Wendy Carlos de 1968. Y ya en la década del 70 el sintetizador empieza a realmente a ser un dispositivo que está presente en todo tipo de producción musical, desde música rock, progresiva, jazz fusión, música de publicidad, música melódica, distintos folclores. Se empieza a ser asumido digamos, por todo tipo de ramas de lo musical, incluyendo músicas de película, etc. Este es el primer sistema. Venían dos versiones, que es la versión C, que es un gabinete de madera, y la versión P, que son gabinetes cubiertos en tólex, entre comillas, portátiles. Pero bueno, son los mismos módulos que se pueden poner en un tipo de gabinete. ¿Hay un mínimo de módulos que vos tenés que...? Y sí, en general, digamos, el primer prototipo de Moog modular constaba de dos VCOs, dos VCAs, un teclado con dos generadores de envolvente. En la primera gira que hace Moog presentando con Herr Deutsch el prototipo del Moog modular en 1964, Vladimir Ussachevsky le sugiere que el generador de envolventes que Moog había diseñado, que tenía ataque, decay y sustain, tenga un paso independiente más, que es el release. Y ahí surge el envolvente ADCR, que está implementada en el envolvente 911 del Moog modular, pero la del Mini Moog sigue siendo el envolvente anterior, la de 3 pasos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí nacen como los módulos modernos, digamos, del sintetizador. Robert Moog se basó en cosas que fue aprendiendo de diferentes otros fabricantes de dispositivos electrónicos, particularmente, bueno, de Theremin, que de alguna forma fue su primer contacto con los instrumentos electrónicos, de Harald Bode, que es quien de alguna forma diseña el primer tipo de dispositivo basado en el concepto de control por voltaje a 1 voltio por octava, de Raymond Scott, que él había visitado a fin de los 50, que es quien desarrolló los primeros sequencers electromecánicos. Entonces Moog abreva de diferentes fuentes para armar su primer dispositivo, que es a pedido ante todo de Herr Deutsch, que es un tipo que hacía música concreta y electrónica, y le pide a Moog, cuando lo conoce, si no le podía diseñar algún instrumento para componer específicamente música electrónica. Y de ahí sale el sintetizador Moog, y esta firma es de él, de Herr Deutsch, de quien le pidió a Moog el primer dispositivo del que surge el prototipo. Este aparato, bueno, tiene muchos osciladores, varios filtros controlados por voltaje, amplificadores envolventes, etc. Y puede ser controlado desde un teclado, sequencers, etc. Desde un secuenciador. Entonces, por ejemplo... Acá tenemos un par de osciladores que están siendo disparados desde el teclado a partir de escuchar cómo se abre un amplificador gobernado por un envolvente, que es lo que realmente se activa. Los osciladores están oscilando permanentemente, independientemente de si yo toque el teclado o no, y yo estoy cambiando la frecuencia de los osciladores por medio del teclado. Claro. Y además, en lugar de tener el amplificador abierto,
lo disparo, lo abro al amplificador en realidad disparando un envolvente con el teclado. Entonces puedo articular el comportamiento de el patch en el tiempo, disparando un envolvente con el teclado y en la misma acción controlando la frecuencia del oscilador o de los osciladores con el mismo teclado. Este teclado tiene el control de portamento. Un control general de pitch, que todavía no es la rueda ergonómica que se implementaría después en el Minimoog. Acá sumé otras formas de onda. Otro oscilador generando un audio inarmónico. O puede ser... un monstruo. Sí, es un monstruo. Como Monster. Sí, o puede ser controlado, por ejemplo, por secuenciadores. Claro. Que pueden controlar no solo a la frecuencia de oscilador, sino también a filtros. Bien. Pues acá estamos haciendo una combinación de control por medio de secuencia y por medio del teclado. El teclado transpone los voltajes de la secuencia y podés, bueno, teniendo otro teclado podés armar una parte del synth para tocar melódicamente o bajos o lo que fuese y otra parte para la secuencial y con transposición. Es un instrumento extremadamente versátil y podés ir desde sonidos como escuchamos antes, digamos, que tienen que ver con cosas afinadas. Sí, sí. Hasta cosas que tienen que ver con el ruido propiamente dicho. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sonidos... Imagino que en esa época se habrá usado mucho para películas, ¿no? Totalmente. Bueno, la primera banda de sonido que tuvo música electrónica es Forbidden Planet, de los 50, que está hecho con instrumentos, con dispositivos previos a los sintetizadores. Y ya después, de hecho, el primer uso registrado, creo que hay de un Moog modular, es para una película del año 65 o 66, mirá, por ahí. El primer uso registrado. Sí. Bien. Muchos de los usos del Moog modular se fueron orientando hacia tratarlo como un instrumento musical, o sea, tocar melodías y demás, y el Minimoog es el primer instrumento que viene completamente patcheado, con el teclado integrado, o sea, no como acá que es un módulo separado, y que está pensado para que una persona que toca teclados, manejando una cierta cantidad más o menos mínima de controles, lo pueda utilizar.